Emisor Podcasting. Si estás escuchando nuestro podcast en Spotify, te invitamos a seguir y calificar nuestro contenido. Y si estás en Emisor, no te olvides de registrarte y escuchar con tu sesión iniciada. Las piezas del tablero internacional se han vuelto a sacudir por el conflicto armado en Medio Oriente. Mientras los bombardeos y ataques en la Franja de Gaza se extienden, el número de víctimas civiles aumenta por sobre los 10.000 muertos, incluyendo al menos 4.000 menores y aproximadamente 25.000 personas heridas. La grave crisis humanitaria con hospitales desbordados, escasez de combustible y medicamentos ha dividido al mundo y comienzan a surgir matices en las posiciones que se habían asumido cuando empezó el conflicto. En su mayoría, condenas a los actos de Hamás y apoyo casi restricto a Israel. Soy Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal nos centraremos en las determinaciones tomadas por los gobiernos de diferentes países respecto a la guerra en la Franja de Gaza. El derecho a defenderse de un Estado tiene límites, y esos límites son respetar la vida de civiles inocentes, principalmente niños y niñas. Después de que comenzaran los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza, podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada, que se está violando el derecho humanitario internacional. Como presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás. Y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta el día de hoy se mantienen. Y tanto esos atentados por parte de Hamás no tienen justificación y merecen la condena mundial, como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu también merece nuestra más clara condena. Así rechazó el presidente Gabriel Boric la idea de elegir un bando ante el conflicto. Esto durante la gira a Washington que realizó recientemente y tras el llamado a consulta que hizo al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, por los bombardeos israelíes en Gaza. La determinación del mandatario chileno respecto al representante del país en Medio Oriente no ha sido la única en la región. El presidente Gustavo Petro tomó la misma decisión en Colombia, mientras que el gobierno de Honduras llamó a consultas a su embajador en Israel, aunque la relación bilateral entre ambos países todavía se mantiene. Más categórico fue Bolivia, donde rompieron relaciones con Israel en rechazo a lo que denominaron como una agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra Gaza, convirtiéndose así en el primer país del mundo en hacerlo con la situación actual. En una conferencia, la ministra de la Presidencia del país altiplánico, María Nela Prada, dio a conocer la decisión, exigió un cese inmediato en la zona de conflicto y detalló el apoyo del presidente boliviano al embajador palestino. Nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, sostuvo una importante reunión con el embajador de Palestina en nuestro país, Mahmoud El Alaouani, a quien nuestro presidente expresó su solidaridad y la del pueblo boliviano por el sufrimiento del pueblo palestino y rechazó los crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza. Expertos internacionales han dicho que estas acciones representan un congelamiento de relaciones y responde a una forma de manifestar diplomáticamente un desacuerdo con ese Estado. ¿Nos encontraremos en la antesala de una crisis entre Israel y la región? Mientras analizamos esa interrogante desde este lado del mundo, más lejos, dos países musulmanes, Jordania y Bahrein, decidieron retirar a sus embajadores de Israel. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que corta todo contacto con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en protesta por la ofensiva llevada a cabo en la Franja de Gaza contra Hamás. Netanyahu ya no es un interlocutor para nosotros en ningún sentido. Lo hemos descartado. Tomaré la decisión al respecto dentro de las reuniones que mantendremos con la Organización de Cooperación Islámica, señaló Erdogan ante los medios. El mandatario turco criticó a Estados Unidos y a Europa por considerarlos aliados de Israel en este conflicto y dijo que la comunidad internacional es incapaz de frenar la ilegalidad de ese país. Con algunos países de la Unión Europea como aliados de Israel sobre Hamás, este apoyo se mantiene condicionado por la exigencia de que Israel realice sus operaciones respetando el derecho internacional humanitario.
De ahí el giro de países como España, desde donde su presidente Pedro Sánchez pasó de la condena a los ataques de Hamás a pedir un alto al fuego urgente y expresar dudas legítimas sobre la legalidad de las actuaciones militares israelíes que han costado una enorme cantidad de víctimas civiles, sobre todo de niños. Mientras esto ocurre, Estados Unidos se mantiene como único aliado incondicional de Israel. El presidente Joe Biden reconfirmó dicha postura durante su reciente visita a Tel Aviv, donde manifestó un mensaje de solidaridad a Israel. Vengo a Israel con un solo mensaje: no están solos. Mientras Estados Unidos permanezca, nosotros permaneceremos para siempre. Nunca los dejaremos solos, señaló el jefe de Estado. De esta manera, empieza a mostrar ciertas grietas el apoyo que tuvo Israel ante el ataque de Hamás debido a la respuesta que ha dado Israel en la franja de Gaza, donde los bombardeos han afectado hospitales, escuelas, campos de refugiados, caravanas de ambulancias y un sinnúmero de víctimas civiles. Soy el emisor Rafael Cavada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo. Emisor Podcasting.